Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este hermoso vestido para niña. Está hecho en la talla de 18 a 24 meses. Para este necesitan aproximadamente unos 180 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a partir desde un canesú que ya les enseñé a hacer en otro video. Terminamos en este punto y nos quedó el hilo que lo vamos a esconder con la siguiente vuelta. Voy a comenzar con hilo de color blanco, hacemos un nudo y vamos a comenzar en este punto de los 3 en este. Hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y una de separación. Saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. Y nos va a quedar un espacio igual que estos. Cadena separación, saltamos ese y encima hacemos el punto alto. Cadena, saltamos uno y encima hacemos el punto alto. Cadena, saltamos uno en la base y punto alto. Así vamos a continuar haciendo todo el espacio de cuadrado. Cadena, saltando uno en la base y en el siguiente haciendo el punto alto. Vamos a continuar hasta llegar al final. Llegamos al final, terminamos con el último cuadrado, una cadena de separación y contamos 1, 2 y 3. En el punto número 3 metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Levantamos 3 cadenas para ese punto donde están las cadenas de separación, hacemos un punto. Encima del punto 1, en las cadenas 1 y así vamos a continuar un punto alto encima del punto y un punto alto encima de la cadena de separación para que nos vaya quedando nuevamente el punto cerrado. Llegamos al final de la vuelta haciendo punto sobre punto y también en los espacios de las cadenas. Ahora unimos aquí en la tercera con el punto deslizado para cerrar esa vuelta. Levantamos 3 cadenas de altura y una de separación porque vamos a comenzar a repetir exactamente los espacios en la parte de abajo. Saltamos uno y en el siguiente hacemos un punto alto. Cadena de separación, saltamos uno y en el siguiente punto alto. Cadena, saltamos uno y punto alto. Esto es todo lo que vamos a repetir. Otra vuelta de espacios abiertos. Llegamos al final de la vuelta, unimos con el punto deslizado. Ahora nuevamente volvemos con la vuelta de punto cerrado. Hacemos uno ahí y uno en la cadena de separación. Uno encima del punto y uno en la cadena de separación, porque estamos repitiendo nuevamente la línea de punto cerrado. Después de la línea de punto cerrado vamos a hacer una vuelta más de punto abierto donde nos saltamos uno en la base con una cadena de separación. Terminamos la vuelta de color blanco uniendo encima del punto y vamos a cortar la hebra porque nuevamente vamos a colocar el color naranja. Terminamos ahí, hacemos el nudo, lo ajustamos y el hilo que nos queda lo vamos a dejar para esconderlo en la próxima vuelta. Retomamos el color naranja, hacemos el nudo y nos vamos a conectar ahí en ese mismo punto donde terminamos. Hacemos el nudo y levantamos 3 cadenas que pertenecen a un punto alto. En ese mismo lugar vamos a hacer un segundo punto alto, 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. En este cuesta un poquito porque está apretado, pero en los demás ya va a ser muy fácil.
Ahí tenemos el abanico. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Vamos a cortar los hilos para que no nos estorben. Terminamos el abanico. Ahora hacemos 2 cadenas. Saltamos uno de estos y justo en el centro hacemos un punto bajo. 2 cadenas. Saltamos este y justo encima hacemos el abanico de un punto, 2 puntos, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos. Y nos queda algo así, como en esta parte de la manga. Volvemos con 2 cadenas, saltamos este y justo en el siguiente punto bajo. 2 cadenas, saltamos este y en el siguiente hacemos el abanico de 1, 2, 2 cadenas, y en el mismo lugar 2 puntos altos. Y esto es todo lo que vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Llegamos casi al final, terminamos con un abanico. Ahora nos va a faltar aquí un punto para terminar donde iban las 2 cadenas unidas, pero no hay ningún problema. Aquí lo vamos a unir justo encima con el punto bajo, las 2 cadenas, y lo unimos en el tercer punto. Nos va a quedar solamente un poquito más junto, pero como pueden ver, apenas se nota. Hay puntos que sí son estrictamente exactos y en ese caso nos tocaría deshacer el trabajo, pero con esto miren, no se nota para nada que nos faltó un punto ahí. Ahora nos vamos a deslizar un punto más, porque en esta vuelta vamos a hacer en ese primer punto que está pegado a las cadenas, hacemos uno y dentro hacemos el otro. Las 2 cadenas, hacemos un punto alto y uno encima del primero en la base. Ya tenemos el abanico de 2, pero esta vez hicimos uno en el centro y uno encima de los primeros puntos. 2 cadenas, unimos justo encima con el punto bajo, 2 cadenas, saltamos el primero y en el segundo repetimos un punto alto, dentro un punto alto, 2 cadenas, en ese mismo lugar un punto alto, encima del siguiente un punto alto y volvemos a tener el abanico. Ahora repetimos las cadenas, 2 cadenas, encima del punto bajo, 2 cadenas y repetimos el abanico. Saltamos el primero, en el segundo hacemos el punto alto y dentro hacemos el otro. 2 cadenas de separación, un punto dentro y el otro encima del otro. Así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Llegamos al final, terminamos con las 2 cadenas, unimos con el punto deslizado y nos volvemos a deslizar uno para quedarnos en el punto que está pegado a las cadenas. Levantamos ahí 3 cadenas que pertenecen a ese punto y vamos a repetir una vuelta más. 2 cadenas, en ese mismo lugar un punto alto, en el siguiente punto alto, ya tenemos el abanico, 2 cadenas, esto si no cambia, la seguimos uniendo aquí con el punto bajo, 2 cadenas, saltamos el primero, en el segundo repetimos punto alto, dentro de las cadenas, punto alto, 2 cadenas, en ese mismo lugar, punto alto, en el primero, punto alto y tenemos nuevamente el abanico.
Y ahora continuamos 2 cadenas, unimos con el punto bajo 2 cadenas y seguimos repitiendo los abanicos. Vamos a hacer esta vuelta y de ahí aumentamos. Al llegar al final, terminamos esa última vuelta. Unimos en la cadena número 3 y nos deslizamos un punto. Ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 en ese mismo punto y dentro vamos a hacer el aumento. 1 y 2. Ya tenemos 3 puntos, 2 cadenas. Ahora hacemos 1 y 2 juntos y el tercero encima del siguiente. Y ahí aumentamos un punto más. Las cadenas se mantienen iguales, estas no van a cambiar. 2 cadenas en el punto bajo, hacemos punto bajo, 2 cadenas y vamos a aumentar en el próximo abanico también. Saltamos uno, en el siguiente hacemos el punto alto y ahora dentro hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. 2 cadenas, hacemos 1, 2 en el mismo lugar y el siguiente lo hacemos encima del primer punto alto y ya tenemos nuevamente el abanico con el aumento. Así vamos a hacer en todo hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final de la vuelta donde hicimos el abanico aumentándolo a 3, nos deslizamos al primero y nos deslizamos al segundo. Como ahora tenemos 3, vamos a hacer, saltamos solo el primero, en el segundo hacemos el primero, en el siguiente hacemos el otro y el número 3 dentro de las cadenas. Solo para aumentarlo vamos a hacer aquí en el centro, pero las demás vueltas vamos a mantener solamente uno encima del segundo, uno encima del tercero y el del centro. Ya tenemos 3. Ahora las 2 cadenas, volvemos con el otro punto alto, hacemos 1 en el primero, 1 en el segundo y ya tenemos los 3 puntos que pertenecen al abanico. Ahora hacemos las 2 cadenas de separación, que estas no cambian, las seguimos uniendo igual encima del punto bajo con punto bajo. 2 cadenas, saltamos el primero, en el segundo hacemos un punto alto, en el siguiente punto alto y dentro de las cadenas el tercer punto alto. 2 cadenas de separación, en ese mismo lugar punto alto, 1 en el primero, 1 en el segundo y ya tenemos nuevamente el abanico. Así vamos a continuar. Como ya va bastante ancho, yo no voy a hacer más aumento. Lo voy a estar manteniendo todas las vueltas restantes con 3 puntos. Pero en caso de que se vea encogido, voy a aumentar un punto más, pero ya luego les digo si le aumenté o no. Pero hasta ahora, miren cómo va. Y no quiero que me quede tan ancho, así que creo que lo voy a mantener con esos abanicos de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Una vez estamos llegando ya casi al final, les voy a contar las vueltas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 vueltas. Y terminamos igual con los mismos puntos, 4 puntos. Uno encima del segundo, uno encima del tercero y uno dentro del abanico. Pero vamos a hacer una última vuelta haciendo un aumento más para que la punta quede más pronunciada aún. Terminamos. Para hacer el aumento, hacemos lazada. Saltamos solo uno, en el segundo hacemos el punto alto. En el tercero hacemos el punto alto. Y dentro hacemos 2.
es la forma en que vamos aumentando. Ahora las 2 cadenas, dentro hacemos 2. Y luego hacemos 1 en el primero y 1 en el segundo. Y ya tenemos nuevamente el aumento. Aquí teníamos 1, 2, 3, ahora tenemos 1, 2, 3 y 4. Las cadenas que no cambien, las unimos con el punto bajo, 2 cadenas y volvemos con el aumento. Que los aumentos siempre se hacen en el centro. Saltamos el primero, en el segundo hacemos el punto alto, en el tercero hacemos punto alto y 2 puntos en el mismo espacio. Y ya tenemos nuevamente los 4. 2 cadenas, en ese mismo lugar 2 puntos, 1 encima del primero y 1 encima del segundo. Vamos a completar esta sola vuelta con los aumentos y ya unimos con punto deslizado y cortamos la hebra. En caso de que ustedes lo quieran más largo, pueden seguir unas vueltas más así, con 4, o pueden seguir aumentando como ustedes quieran. Terminamos la última vuelta, unimos con el punto deslizado, cortamos la hebra. Miren qué hermosa se ve esa falda, parece una mariposa. Terminamos esa última vuelta, les voy a medir el largo total para que tengan una idea. Esto mide aproximadamente unos 46 centímetros de largo. El ancho de la cintura es de 24 y el ancho de la falda 45. Así nos quedó este hermoso vestido terminado. Cuando lo coloquemos en el brazo va a quedar así, con una punta encima y una a cada lado, queda precioso. Ya está listo, aunque también lo podemos decorar con algún tipo de flor. Ya yo se las enseñé a hacer en otro video. La podemos así conectar en un lado, puede ser cosida o con un prendedor para darle un toque más bonito. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.